¿Podría un analizador lógico ejecutar Space Invaders? Observen este monitor de vídeo que tengo sobre la mesa. Aparte del cable de alimentación, el monitor tiene unos conectores específicos para señales de vídeo. Este monitor es compatible VGA, por lo que tiene el conocido conector de 15 pines. El caso es que cualquier imagen o vídeo que pueda representarse en la pantalla de alguna forma entra a través de este cable. Por otra parte, aquí tengo el analizador lógico Tor que presenté en el capítulo anterior. Este instrumento puede leer o generar señales digitales de cualquier tipo. En el capítulo anterior mostré algunos ejemplos, como la simulación del escáner de Knight Rider o la captura de datos de un bus digital. Desde los inicios de la informática personal, las computadoras han estado siempre asociadas a monitores o pantallas de vídeo. Ingresando las señales eléctricas apropiadas a los pines de este conector, se puede visualizar cualquier imagen en la pantalla. La interfaz VGA ha sido una de las más utilizadas y un pilar importante hasta bien entrada la era de las GPUs modernas. Independientemente de la antigüedad o tipo de tecnología utilizada, todas las interfaces de vídeo dependen de un componente esencial: la memoria de vídeo. La memoria es un elemento crítico para entender cómo funcionan estas interfaces de vídeo. Es el espacio donde se construyen las imágenes antes de ser enviadas al monitor. A su vez, los computadores acceden a la memoria de vídeo para componer dichas imágenes. Por ahora voy a reemplazar el computador por mi generador de señales Tor. Con Tor voy a escribir en la memoria para alterar los cuadros de vídeo en tiempo real. El contenido de la memoria lo voy a visualizar continuamente en la pantalla. Conceptualmente, el proceso es bastante sencillo, pero en la práctica es más complejo de lo que implica este diagrama. Sobre todo porque el monitor de vídeo espera un tipo de señales muy concretas y en una secuencia muy definida. Eso significa que para conseguir lo que quiero, además de un chip de memoria, necesito otros componentes. En general, los dispositivos que crean el flujo de señales necesarias para que las imágenes de vídeo aparezcan en un monitor de vídeo se denominan tarjetas gráficas, o de manera más restrictiva, controladores o adaptadores de VGA. Eso es precisamente lo que voy a proponer en este capítulo. Voy a desarrollar un controlador de VGA partiendo de cero. Y voy a usar el analizador lógico Tor para dibujar gráficos en el monitor e incluso ejecutar videojuegos. Pero antes, empecemos explicando cómo funciona un monitor de vídeo VGA. Las siglas VGA vienen de Video Graphics Array en inglés. Es un estándar de vídeo bastante antiguo, pero todavía está soportado por muchos monitores a la resolución clásica de 640 x 480 puntos. Históricamente, la señal de VGA está relacionada con el funcionamiento de los antiguos monitores CRT en color. Estos monitores tenían un triple haz de electrones recorriendo físicamente toda la pantalla a gran velocidad. El impacto de los electrones sobre elementos de fósforo de color en la superficie de la pantalla producía imágenes en color. La señal de vídeo VGA parte de la idea simbólica de la existencia de tres pequeños puntos de colores, rojo, verde y azul, que se desplazan de izquierda a derecha y de arriba a abajo por todo lo ancho y lo alto de la pantalla. Los puntos de color se mueven a alta velocidad y dibujan cuadros de vídeo completos 60 veces por segundo. El color en cada punto o píxel de la imagen lo determina el voltaje aplicado a los terminales rojo, verde y azul o RGB del conector VGA a medida que los puntos de color se desplazan por toda la pantalla. Los terminales H-Sync y V-Sync, llamados de sincronismo, indican al monitor en qué momento se inicia una nueva línea horizontal empezando desde la izquierda y en qué momento se inicia un nuevo cuadro de imagen empezando desde arriba. En este documento de la Video Electronics Standards Association, o VESA, se especifica el diagrama de tiempos para la resolución de 640 x 480 píxeles a 60 cuadros por segundo.
Lo más importante está destacado en negrita. Observen que la frecuencia de píxel especificada es de 25,175 MHz. Eso significa que los píxeles se suceden uno tras otro cada 40 nanosegundos aproximadamente. Además de la zona de vídeo visible, el estándar VGA define una zona fuera de los márgenes físicos de la pantalla llamada zona de blanqueo. El recorrido completo de una fila en horizontal es de aproximadamente 32 microsegundos, que equivalen a 800 píxeles en total. 640 píxeles corresponden a la zona visible y los restantes 160 píxeles corresponden a las zonas de blanqueo. El pulso de sincronismo horizontal ocurre dentro de la zona de blanqueo y tiene una duración de 3,8 microsegundos, equivalentes a 96 píxeles. Las partes de blanqueo ajenas al pulso de sincronismo se denominan porche frontal y porche trasero, con duraciones respectivamente de 16 y 48 píxeles. El porche trasero se llama así porque ocurre después de la señal de sincronismo, aunque en este diagrama lo he representado delante del área visible. Las líneas de barrido horizontal se suceden una tras otra hasta completar las 480 filas de resolución vertical. Tras la fila 480 se entra en la fase de blanqueo vertical, que culmina con el pulso de sincronismo vertical. El blanqueo vertical tiene una duración total de 45 filas, de las cuales 10 filas corresponden al porche frontal vertical y 33 filas al porche trasero vertical, sumando un total de 525 filas para el recorrido completo de la señal. Si hacemos la cuenta sabiendo que la frecuencia de píxel es de 25,175 MHz, veremos que las filas se suceden a una frecuencia de 31,5 kHz y los cuadros se suceden a 60 imágenes por segundo. Basado en todo eso, voy a diseñar un controlador de VGA partiendo de cero. El controlador está dividido en varias secciones o módulos que se relacionan entre ellas. Aquí pueden ver el diagrama general. El generador de sincronismo es el encargado de generar las señales de sincronismo, tanto horizontal como vertical, y de establecer los periodos de blanqueo para el módulo de salida. El circuito también proporciona la dirección o coordenadas del píxel actual al módulo de memoria a medida que progresa el barrido de la pantalla. La memoria de cuadro o frame buffer guarda en memoria el cuadro de imagen que se está visualizando. Esencialmente almacena la información de color de cada uno de los píxeles en pantalla. También se denomina video RAM o memoria de vídeo. Proporciona la información de color al módulo de salida a medida que avanza el barrido de la pantalla. También es posible acceder a la memoria de vídeo desde el exterior, que es el mecanismo que permite actualizar las imágenes que se ven en pantalla. El módulo de salida VGA recibe la información de color de la memoria de vídeo y las señales de sincronismo del generador de sincronismo, y las transforma en una señal de vídeo VGA preparada para ser interpretada por un monitor de vídeo. El cable de VGA que conectaremos a la pantalla parte de este módulo. El módulo de interfaz es la puerta de acceso exterior a la memoria de vídeo, tanto para lecturas como para escrituras. Proporciona los medios para que un sistema externo, como pudiera ser un procesador, altere lo que se visualiza en pantalla. Aquí es donde conectaré Tor para dibujar gráficos en pantalla. Por último, aunque no por ello menos importante, está el circuito de reloj. Su función es generar la frecuencia de reloj maestra de 25 MHz y proporcionar la sincronización necesaria entre el resto de circuitos. En un minuto voy a entrar a describir cada uno de estos módulos en detalle, pero antes voy a hacer una consideración. El estándar VGA original tenía una paleta de 16 colores. Cualquiera de estos colores podía asociarse a cada píxel de manera individual. Eso implica el uso de 4 bits por píxel. En principio, mi intención es respetar los 16 colores y los 4 bits por píxel. Pero eso requiere 150 kilobytes de memoria de vídeo solo para almacenar un cuadro completo. Desafortunadamente, un procesador de 16 bits como el que tengo intención de construir en el futuro solo puede direccionar 128 kilobytes. Eso limita el acceso directo a todos los píxeles de la pantalla, a no ser que introduzca mayor complejidad en el sistema, algo que por ahora quisiera evitar.
pero definitivamente no quiero reducir el número de colores ni perder la capacidad de seleccionar un color independiente por cada píxel. Una opción que me queda es bajar un poco la resolución horizontal a 512 píxeles. Haciendo eso, la memoria de vídeo se quedaría en 120 KB, que ahora sí está dentro del rango direccionable de un procesador de 16 bits. Un aspecto positivo es que la anchura de 512 píxeles facilita la conversión entre dirección de memoria y coordenadas de píxel, ya que ahora el intervalo de repetición de las filas es múltiplo de 2. Eso lo veremos en un momento. La parte negativa es por descontado que hay una pérdida de resolución respecto al VGA estándar, pero para los objetivos de este canal considero que es una resolución más que respetable. Comparativamente es mucho mejor que los ordenadores de 8 bits de los años 80. Y desde luego se mantienen los 16 colores por píxel individual. La compatibilidad con la especificación VGA la consigo alargando las zonas de porche frontal y porche trasero hacia la zona que no se usa de vídeo activo, pero manteniendo intactas las señales de sincronismo y las medidas totales de cuadro. El efecto en la práctica es que aparecerán unas bandas negras laterales, a modo de letterbox, a la izquierda y a la derecha de la imagen principal, correspondientes a la parte de resolución que se ha descartado. Veamos ahora cómo implementamos los módulos que he descrito anteriormente a nivel de circuito físico. El módulo de generador de reloj utiliza un oscilador de cristal de 25.175 MHz que coincide exactamente con la frecuencia de píxel de la señal de VGA. Concretamente he utilizado un modelo de la serie ECS100 que produce señales compatibles TTL y puede alimentarse a 5 voltios. La señal de 25 MHz la entro en unos flip-flops tipo JK conectados en cascada a modo de divisores de frecuencia para obtener señales de reloj secundarias de 12,5 y 6,25 MHz. Para los flip-flops utilizo el integrado 74ACT109, que contiene 2 de ellos y sus entradas son compatibles con los niveles lógicos del oscilador de cristal. La configuración de divisor de frecuencia no la he explicado antes, pero es bastante típica y pueden encontrarla fácilmente en Internet. Las señales de reloj de 12,5 y 6,25 MHz que obtengo las voy a utilizar en varias partes del controlador VGA que explicaré a continuación. Es importante mencionar en este punto que todos los integrados de este diseño serán de las familias AC, ACT o LVC, porque las familias HC convencionales no serían suficientemente rápidas para lo que exigiríamos de ellas. El generador de sincronismo está implementado en torno a un contador de píxeles para el desplazamiento en horizontal y un contador de filas para el desplazamiento en vertical. En principio habría que contar 800 píxeles en horizontal y 525 filas en vertical. Ahora bien, tal como apunté anteriormente, cada píxel utiliza 4 bits. Para hacerlo coherente con un procesador de 16 bits, la información de píxel la voy a organizar en palabras de 16 bits con 4 píxeles en cada una. Entonces, en lugar de contar 800 píxeles en horizontal, voy a contar 200 palabras, teniendo en cuenta que cada palabra contiene 4 píxeles. Asimismo, la frecuencia del contador será la cuarta parte de la frecuencia de píxel, es decir, de 6,25 MHz en lugar de 25 MHz. Veamos entonces cómo lo hacemos. Para los contadores utilizo el circuito integrado modelo 74AC161, que es un contador síncrono de 4 bits. El contador horizontal está formado por 2 de estos chips. Están conectados en cascada, por lo que podrían contar hasta 255. Sin embargo, el conteo está limitado a 199 mediante unas puertas AND que lo detectan y provocan el reset del contador. El contador de filas está formado por 3 chips contadores en cascada, que incrementan la cuenta a cada final de línea. El reset ocurre tras el último píxel de la fila 524. He adoptado la convención de empezar a contar desde el origen del área visible, no desde el origen de la zona de blanqueo. El área visible acaba cuando el contador horizontal llega a 128, y la señal de sincronismo horizontal ocurre entre los valores 148 y 172 del contador.
Observen que el hecho de tomar el área visible como origen de conteo no tiene importancia desde el punto de vista de la señal de vídeo, ya que la secuencia de señales es completamente cíclica. Sin embargo, hacer eso simplifica algunas cosas a la hora de implementar el circuito. El circuito está implementado alrededor de un latch SR construido con dos puertas NAND. El latch se activa cuando el contador llega a 148 y se desactiva cuando el contador llega a 172. La señal de sincronismo horizontal es la salida invertida del latch. Para el contador de filas también he adoptado el área visible como origen de conteo. La señal de sincronismo vertical ocurre entre las filas 490 y 492. La implementación utiliza unos inversores y una única puerta NAND de 8 entradas. La salida de la puerta NAND se va a cero cuando el contador de filas está en 490 o 491, y eso nos da la señal de sincronismo vertical. La señal de blanqueo la obtengo también mediante una combinación de puertas NAND e inversores. Se activa cuando el contador horizontal está por encima de 127 o cuando el contador de filas está por encima de 479. Finalmente, los propios valores de los contadores se corresponden con las coordenadas en pantalla de los píxeles en el área visible. Los bits del 0 al 6 del contador horizontal indican la columna y los bits del 0 al 8 del contador de filas indican la fila. Las coordenadas de píxeles se expresan entonces mediante direcciones de 16 bits que podemos usar directamente como direcciones en la memoria de vídeo. El módulo de memoria de vídeo contiene una SRAM de 64K por 16 bits en un único chip con una velocidad de acceso de 10 nanosegundos. Tanto el bus de direcciones como el bus de datos son de 16 bits. Por tanto, este chip tiene la capacidad suficiente para almacenar un cuadro completo de imagen. Como todas las memorias, también tiene un pin de habilitación de escritura que controla si estamos leyendo o escribiendo en la memoria. La memoria es, desde luego, un componente esencial para este proyecto. Pero la parte interesante de este módulo son los multiplexores que están en el lado del bus de direcciones. Estos chips permiten seleccionar datos entre dos fuentes mediante una señal de control. Su operación, en este caso, está relacionada con el acceso externo a la memoria de vídeo. De hecho, la dirección que llega a la memoria SRAM tiene dos posibles orígenes que se intercambian al ritmo de 6,25 MHz. Durante los 80 nanosegundos que el reloj está a nivel lógico bajo, la SRAM recibe la dirección procedente del generador de sincronismo. Durante los 80 nanosegundos restantes, es decir, cuando el reloj está a nivel lógico alto, la SRAM recibe una dirección externa. El acceso a la memoria de vídeo está por tanto compartido entre la función de VGA y las lecturas o escrituras externas. Se podría decir que cada 80 nanosegundos se abre una ventana de acceso a la memoria para cada una de estas funciones. Eso lo veremos con más detalle a continuación. El módulo de interfaz es la puerta de acceso exterior a la memoria de vídeo. Este módulo tiene unos conectores externos para un bus de direcciones de 16 bits y un bus de datos de entrada-salida de 16 bits. También tiene unas entradas de control para seleccionar el tipo de operación que queremos hacer, ya sea escritura o lectura. El bus de direcciones va directamente a dos integrados del tipo 74ACT574 que actúan como registro de direcciones. Este registro está directamente conectado a la dirección externa del módulo de memoria que vimos hace un momento. Para entregar una dirección, activamos la señal WR-ADDR. La dirección que esté presente en el bus de direcciones quedará almacenada en el registro de direcciones en el siguiente flanco de bajada de la señal de 6,25 MHz. Un circuito de reloj controlado o gated clock, construido mediante un data latch y una puerta AND, facilita que eso ocurra limpiamente. Según lo dicho, la entrega de una dirección de memoria externa es asíncrona, es decir, no depende de una señal de reloj compartida entre varios circuitos. El único requisito es que la dirección esté presente en el bus de direcciones por lo menos durante 160 nanosegundos. Para el bus de datos he usado transceptores como los que tiene el analizador lógico. Este integrado contiene efectivamente un registro en cada sentido,
uno para lecturas y otro para escrituras. Por razones de velocidad, esta vez he escogido la familia ACT, es decir, el modelo 74ACT652. La lectura de la memoria de vídeo se activa dejando la señal WRData a nivel lógico bajo. La SRAM utiliza el registro de direcciones durante la ventana de tiempo en que la señal de reloj está a nivel lógico alto. Al final de esta ventana, justo en el flanco de bajada de la señal de reloj, el registro de salida de los transceptores captura el dato de la SRAM. El dato aparecerá en el bus de datos 160 nanosegundos después de haber entregado la dirección. Para la escritura de datos en la memoria de vídeo, he seguido un patrón similar al de la entrega de la dirección. Utilizo de nuevo la técnica de reloj controlado o gated clock, pero esta vez atendiendo al flanco de subida de la señal de 6,25 MHz, que almacena datos externos en el registro de entrada de los transceptores. A continuación, espero medio ciclo más hasta la llegada del flanco de subida de 12,5 MHz y entonces activo la señal de escritura de la SRAM. Esta secuencia de tiempos asegura que no hay corrupción de datos durante el acceso a la memoria y que la escritura se produce como muy tarde 160 nanosegundos después de haber especificado la dirección o el dato. El circuito de salida VGA parte de un registro de 16 bits formado por dos integrados del tipo 74ACT574, como los que he usado antes. Este registro captura datos de píxeles al final de la ventana de lectura VGA de la memoria de vídeo, concretamente durante el flanco de subida de la señal de reloj. Cada palabra de 16 bits en la memoria de vídeo contiene 4 píxeles. Eso es lo que recibe el registro a cada impulso de reloj de 6,25 MHz. Ahora bien, el monitor de VGA espera recibir los píxeles en secuencia uno detrás de otro y a una frecuencia de 25 MHz, no en paquetes de 4. Por tanto, he de separar los píxeles en el tiempo y enviarlos de uno en uno. Para ello utilizo el circuito integrado 74AC153. Se trata de un multiplexor de 4 a 1. Este chip permite seleccionar una de 4 entradas en función de una señal de control de 2 bits. Lo que hago en este caso es ingresar los 4 píxeles en el multiplexor a la frecuencia que vienen de 6,25 MHz. Entonces utilizo las combinaciones de las señales de 12,5 y 6,25 MHz para secuenciar en el tiempo el píxel que corresponde. A la salida van apareciendo los píxeles uno a uno a la frecuencia correcta de 25 MHz. Aquí pueden ver el diagrama animado de lo que ocurre. Ahora me falta crear las señales RGB correspondientes a los componentes rojo, verde y azul a partir de los 4 bits de información de color del píxel. Para eso he montado unas escaleras de resistencias de 2 bits por cada color, siguiendo este artículo de Wikipedia. El monitor VGA espera recibir un nivel de voltaje proporcional a la intensidad de color de cada componente con un máximo de 0,7 voltios. Una escalera de 2 bits hecha con resistencias de 330 y 660 ohmios proporciona voltajes de 0, 0,23, 0,46 y 0,7 voltios dependiendo de la combinación de esos 2 bits. Ahora bien, en este proyecto no tengo 2 bits por cada componente de color, sino 4 bits en total de información de color por píxel. Entonces, los colores hay que interpretarlos de manera más restrictiva. Lo más habitual para paletas de colores de 4 bits es utilizar un bit para el componente rojo, 2 bits para el componente verde y un bit para el componente azul. Pero nada impide hacer asignaciones de bits diferentes y obtener una variedad de paletas. Decidí que eso pudiera configurarse, y en la placa hay unos puentes de hilo para la asignación de 1 o 2 bits a cada componente de color. En cuanto a las señales de sincronismo horizontal, sincronismo vertical y blanqueo, que vienen del generador de sincronismo, estas pasan por un registro del tipo 74AC175 que usa la misma señal de reloj que el registro de salida de color. Este registro es necesario para evitar desfases de tiempo respecto a la información de píxel y para obtener señales de sincronismo limpias en el conector VGA.
La señal de blanqueo no tiene una salida explícita en el conector de VGA. Se utiliza para forzar a cero el multiplexor de salida de color y garantizar que los componentes de color están en negro durante el periodo de blanqueo. En caso contrario, podrían aparecer artefactos visuales no deseados alrededor de la zona visible o dificultades de sincronismo en el monitor. Esta es la placa de circuito impreso tal como fue entregada por JLC PCB. Aquí es donde irán soldados los conectores para el bus de direcciones, el bus de datos y el conector VGA. Esta es la entrada de control para la entrega de direcciones y la entrada de control para la escritura o lectura de datos en la memoria de vídeo. Y naturalmente también hay unos terminales para la alimentación de 5 voltios. El resto es para el emplazamiento de componentes. La placa tiene unas medidas contenidas, pero lo cierto es que diseñar esta placa me llevó bastante más tiempo del que en principio pensé. Porque hay bastantes conexiones y al ser un circuito que funciona a una frecuencia bastante alta, quería acertar a la primera. La verdad es que estoy muy satisfecho del resultado. Aquí pueden ver los diferentes módulos tal como aparecen en la placa. El diseño de la PCB está conforme a los criterios para circuitos digitales de alta velocidad que expliqué en el vídeo sobre la construcción de la calculadora ABCD. En concreto, la PCB es de 4 capas, con un apilamiento de capas de tipo señal, tierra, tierra y señal alimentación. Los planos de tierra son continuos y están a muy corta distancia de las pistas de señal. El modelo de placa es el 3313 de JLC PCB. Las pistas de señal son de impedancia controlada de 50 ohmios. He colocado vías de tierra, o stitching vías, al lado de todas las vías de señal. Las líneas de alimentación y de tierra que están fuera de los planos son cortas y anchas. Cada integrado tiene un condensador de desacople situado lo más cerca posible del pin de alimentación. La red de distribución de reloj tiene una tipología en estrella, con resistencias de terminación en cada rama y ramas de longitud similar. Las conexiones externas tienen tomas de tierra independientes. Los conectores para cables planos tienen líneas de tierra intercaladas con las líneas de señal. Para el montaje de componentes, en esta ocasión decidí probar el sistema de soldadura por reflujo con placa calefactora. No lo había hecho nunca antes, y de hecho ni siquiera tenía una placa calefactora, pero sí que había visto muchos vídeos sobre esta técnica en YouTube, y me convencí que este era el sistema más práctico, y no decepcionó. Aquí pueden ver un resumen de los diferentes pasos. En este punto confundí la orientación de la memoria SRAM. Observen que está colocada al revés, pero no me di cuenta hasta el día siguiente. Por suerte, todavía no había conectado nada al circuito ni soldado los componentes de orificio pasante, así que intenté girar la memoria a base de calentarlo todo varias veces. Desafortunadamente no hay ningún vídeo sobre eso,
porque al principio pensé que tendría que ensamblarlo todo de nuevo en otra placa. Al final fueron 3 calentamientos. Me preocupó que tanto calentamiento pudiera dañar algún componente o estropear las soldaduras, pero aparentemente no pasó nada malo. Por lo menos nada que se haya manifestado hasta ahora. De hecho, la placa acabó funcionando a la primera. Aquí pueden ver las señales más importantes de la placa, tal como aparecen en el osciloscopio. La señal de 25 MHz tomada directamente de la entrada del divisor de frecuencias. Una de las ramas de la señal de 12,5 MHz. La señal de reloj principal de 6,25 MHz. La señal de sincronismo horizontal. Cada uno de estos impulsos invertidos se corresponde a una fila de la pantalla. La señal de sincronismo vertical. Cada impulso se corresponde a un cuadro completo de imagen. Observen que la frecuencia de estos pulsos es de 60 Hz, que es exactamente la frecuencia de refresco de la pantalla. Una de las señales de color, concretamente el componente verde. Aparece un patrón aleatorio que se corresponde al contenido arbitrario de la memoria de vídeo tras conectarla por primera vez. Ahora voy a conectar la PCB a un monitor. ¡Wow! La primera vez que vi eso fue un momento épico. Casi no podía creer que estaba funcionando. Los puntitos de colores son el contenido de la memoria de vídeo que en este momento contiene datos aleatorios. También podemos observar las bandas negras laterales que mencioné hacia el principio del vídeo. El monitor confirma que la señal es VGA. Tal como vimos, el controlador VGA tiene unos conectores que permiten acceder al bus de direcciones y al bus de datos de la memoria de vídeo. También tiene unas entradas de control para indicar el tipo de operación que queremos hacer, ya sea de escritura o lectura. Escribiendo en la memoria de vídeo deberíamos poder visualizar imágenes en pantalla. Para este propósito voy a usar mi analizador y generador de señales Tor. Las conexiones con Tor son cables planos que van de un dispositivo al otro. Para el bus de direcciones he usado el puerto W1 de 16 bits de Tor. Para el bus de datos he usado el puerto W2 de 16 bits de Tor, que en este caso va a actuar bidireccionalmente. Las entradas de control del controlador VGA las conecto a los dos primeros canales del puerto 0 de Tor. También he construido una placa con 3 pulsadores que dentro de un momento verán para qué sirven. Los pulsadores los conecto a varios canales del puerto X7 de Tor. Me falta ahora la conexión de alimentación. Y ya tengo el conjunto listo para probar con un monitor de vídeo. Veamos ahora qué podemos hacer con eso. Aquí tengo de nuevo el monitor VGA. Voy a conectarlo al controlador VGA que ahora está dirigido por Tor. En Tor he ampliado el sketch para escribir o leer datos en la memoria de vídeo. Se pueden hacer varias cosas. Primero voy a borrar la pantalla.
Puedo dibujar líneas o rectángulos. Más líneas y más rectángulos. Y lo mejor de todo, jugar a Space Invaders. Los detalles de la programación no los voy a cubrir en este vídeo, pero en caso que quieran profundizar en el diseño de todo, como siempre encontrarán todos los archivos y documentación en el repositorio GitHub del canal. Espero que el vídeo les haya gustado y consideren suscribirse al canal en caso que no lo hayan hecho ya. En los próximos vídeos van a ver más cosas interesantes. No se lo pierdan.